Londres, otoño de 1888. La policía de la ciudad recibe un paquete por correo. Al abrirlo, el horror se materializa. Dentro hay medio riñón humano. Junto a él, una carta. El remitente es claro, desde el infierno, y el mensaje está firmado con un nombre que ya aterrorizaba a toda la ciudad: Jack el Destripador. Apenas unas horas antes, una nueva víctima había sido encontrada en las calles de Whitechapel. Su nombre era Catherine Eddowes. Tenía 43 años. Ese paquete confirmó algo que Londres ya temía. Jack no solo seguía libre, sino que quería ser escuchado. Quería que su nombre resonara en cada rincón oscuro de la ciudad. A partir de ese momento, el pánico se convirtió en el verdadero rey de Londres. Imagina la escena. La niebla densa y fría cubre las calles de Whitechapel. Los faroles de gas apenas logran perforar la oscuridad de los callejones estrechos y sucios, donde la pobreza, el alcohol y la desesperación conviven a diario. Es un laberinto de miseria del que pocos logran escapar, y es en uno de esos callejones donde aparece el cuerpo de una mujer. No es la primera, tampoco será la última. Durante apenas 3 meses, un fantasma sembró el terror en la capital del Imperio Británico. La prensa, siempre ávida de historias macabras, lo bautizó con el nombre que pasaría a la historia: Jack el Destripador. Un nombre que él mismo adoptó, firmando una de sus primeras cartas con tinta roja, jactándose de sus actos y presentándose al mundo. Sus víctimas compartían un destino trágico. Eran mujeres pobres, muchas de ellas obligadas a prostituirse para sobrevivir, atrapadas en el barrio más miserable de la ciudad más rica del mundo. La primera fue Mary Ann Nichols, encontrada la noche del 31 de agosto de 1888. Poco después le siguió Annie Chapman. Luego vendrían Elizabeth Stride y Catherine Eddowes, ambas asesinadas durante la misma noche, en lo que se conoció como el doble evento. El modus operandi era escalofriantemente consistente. Jack actuaba siempre de noche, generalmente entre las 11 y las 4 de la madrugada. Atacaba con una rapidez y una precisión aterradoras. Su frialdad y la naturaleza de las heridas hicieron pensar a los forenses de la época que tenía conocimientos de anatomía. Quizás era un médico o un carnicero. Incluso especularon que era zurdo. Cada nuevo cuerpo que aparecía era un desafío directo a la autoridad, una burla a la policía de Scotland Yard. El pánico se apoderó de Londres. La ciudad, que se creía el centro del mundo civilizado, se vio sumida en un miedo primitivo. La gente temía salir de noche. Los periódicos publicaban cada detalle espeluznante, alimentando la histeria colectiva. Los actos de Jack se volvían cada vez más audaces, más horripilantes. Se organizaron patrullas ciudadanas, hombres armados con palos y linternas que recorrían las calles de Whitechapel, intentando hacer el trabajo que la policía parecía incapaz de lograr. Scotland Yard recibió cientos, si no miles, de cartas. La mayoría eran bromas crueles o intentos de llamar la atención, pero algunas, como la famosa carta desde el infierno, parecían genuinas. La presión sobre las autoridades era insoportable. La reina Victoria misma expresó su preocupación. El mundo entero observaba cómo la policía más famosa del mundo era humillada por un solo hombre. Y entonces llegó el acto más espantoso de todos, el clímax de esta sinfonía de terror. La madrugada del 9 de noviembre, los vecinos de una pequeña habitación en Miller's Court escucharon gritos. Pertenecían a una joven de 25 años llamada Mary Jane Kelly. A diferencia de las otras víctimas, ella fue atacada en el interior de su propia habitación. Lo que la policía encontró a la mañana siguiente desafiaba toda descripción. Fue un acto de barbarie tan extremo que incluso los periodistas más curtidos se quedaron sin palabras. Parecía que el destripador había alcanzado el punto más alto de su locura. Y después de eso, silencio.
Pero lo que ocurrió a continuación fue quizás más extraño e inesperado que los propios asesinatos. Pocas semanas después del brutal fin de Mary Jane Kelly, la policía simplemente cerró el caso. No hubo una gran rueda de prensa, no hubo una explicación pública detallada, no se presentó a un culpable oficial ante la justicia. En privado, las autoridades comunicaron al Comité de Vigilancia de Whitechapel que el responsable, Jack el Destripador, había sido encontrado. Su cuerpo, según ellos, había aparecido flotando en el río Támesis. El caso estaba cerrado. El hombre al que se referían era Montague John Druitt. Druitt era un abogado de 31 años que también trabajaba como maestro. Provenía de una familia acomodada y al parecer sufría de problemas de salud mental. Su cuerpo fue rescatado del Támesis a finales de diciembre de 1888, semanas después del último asesinato. Para la policía, todo encajaba. La cronología era perfecta. Los asesinatos se detuvieron justo cuando él desapareció. Era un sospechoso conveniente. Para ellos, el caso estaba cerrado, pero para muchos otros, la solución era demasiado conveniente, demasiado perfecta. Druitt pertenecía a la alta sociedad, tenía vínculos con círculos influyentes. Su muerte permitía dar una explicación rápida y cerrar el caso sin la necesidad de un juicio público, sin presentar pruebas concluyentes y, lo más importante, sin generar un escándalo que pudiera salpicar a las altas esferas. ¿Era realmente él? Nunca se presentó una nota de suicidio donde confesara. Nunca se explicó públicamente cómo llegaron a esa conclusión con tanta certeza. Simplemente lo decidieron. Además, surgieron rumores aún más incómodos, teorías que apuntaban en direcciones muy peligrosas. Algunos señalaron a miembros de la aristocracia. Incluso se llegó a susurrar el nombre de un miembro de la familia real. Se habló de un posible encubrimiento a gran escala, diseñado para proteger a personas poderosas o quizás para proteger la reputación de la propia policía, que se había visto desbordada e incompetente ante el desafío del destripador. ¿Era más fácil culpar a un muerto que admitir el fracaso? Lo cierto es que, oficialmente, Jack el Destripador nunca fue identificado. El caso no se resolvió judicialmente, se cerró administrativamente, y esa pequeña diferencia lo cambia todo, porque cerrar un caso no significa resolverlo. A veces, solo significa que resulta demasiado incómodo, demasiado costoso o demasiado peligroso seguir investigando. Más de un siglo después, el expediente de Jack el Destripador sigue abierto en la imaginación popular. Se han escrito innumerables libros, se han propuesto docenas de sospechosos, desde artistas hasta médicos y miembros de la realeza. Pero seguimos sin una respuesta definitiva. Quizás Jack el Destripador realmente se hundió en las aguas frías del Támesis aquella noche de invierno. O quizás no, quizás simplemente se detuvo, satisfecho con su obra de terror, y vivió el resto de sus días como un ciudadano anónimo, llevando su terrible secreto a la tumba. Lo único seguro es que su historia no terminó con justicia, sino con un silencio abrupto y sospechoso. Un silencio que ha permitido que su leyenda crezca y que su sombra siga acechando las calles de Londres hasta el día de hoy. Su misterio es su verdadero legado. Gracias por acompañarme en este viaje a las oscuras calles de Londres victoriano. Si te fascinan los misterios sin resolver, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.